Miércoles 9 de septiembre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son los titulares. Presidente del JNE invoca al Colegio de Abogados y Universidades Públicas elegir representantes al Pleno de Ente Electoral. Jurado Nacional de Elecciones estableció nueva distribución de escaños para el Congreso en el marco de comicios de abril. Conozca protocolos de bioseguridad que entes electorales alistan para elecciones generales 2021. Vamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estableció la nueva distribución de escaños para el Congreso en el marco de las elecciones generales del 11 de abril. El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, estableció la distribución de escaños del Legislativo, correspondientes a las 27 circunscripciones electorales en el marco de las votaciones del próximo año. Dentro de los territorios con poblaciones mayoritarias, Lima ocupa el primer lugar con un total de 7.558.581 ciudadanos. Están previstos 33 escaños. Es importante mencionar que en el caso de los peruanos residentes en el exterior, se establecen 2 escaños. Los electores fuera del país son un total de 997.033 votantes. La Libertad y Piura son, después de Lima, los territorios con mayor población electoral, y les corresponden 7 escaños por circunscripción. Cada departamento tiene 1.429.469 electores y 1.396.448 votantes respectivamente. En total serán 130 espacios reservados para aquellos que alcancen, mediante voto popular, una curul en el Congreso de la República. Por otro lado, Idea Internacional indicó que no se puede esperar que las nuevas reformas electorales fortalezcan a las organizaciones políticas. Los candidatos que lideran las diversas encuestas difundidas en medios de comunicación no tienen afiliación a alguna organización política, dijo Percy Medina, jefe de la misión para Perú de Idea Internacional. Esta situación y las recientes modificaciones en la legislación electoral no necesariamente fortalecerán los partidos políticos, afirmó, aunque consideró que se trata de un marco normativo mejorado. Además, sostuvo que actualmente tenemos una crisis en el sistema partidario peruano. Vemos candidatos sin partidos y partidos sin candidatos, señaló. El jefe de Idea Internacional agregó que la mayoría de fuerzas políticas con inscripción vigente no tiene suficientes militantes, pero sí invitados. Piero Corbeto aseguró que la eliminación del voto preferencial para las elecciones generales del 2021 disminuiría la posibilidad de contagios del virus. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, en declaraciones para JNE Noticias, planteó su posición respecto al voto preferencial, asegurando que su eliminación contribuiría a disminuir el riesgo de contagios por la COVID-19 el día 11 de abril del 2021. Estoy a favor de la eliminación del voto preferencial desde el punto de vista de la organización del proceso electoral. Mi interés no es ingresar a un debate respecto de la relación elector-representante, representante-bancada parlamentaria partido político, porque esa es una discusión más filosófica. Yo lo que estoy planteando es el análisis respecto de que en este escenario extraordinario de pandemia, en donde requerimos tener un flujo de electores muy veloz en la jornada electoral que permita reducir la probabilidad de contagios, si eliminamos el voto preferencial, que lamentablemente ya pasó además por un debate congresal, seguramente sin analizar este aspecto ya fue rechazado, pero nosotros simplemente estamos respondiendo a su consulta. Nosotros consideramos que el sufragio va a ser mucho más rápido. Corbeto fundamentó su propuesta haciendo una precisión en el tiempo que le tomaría a cada elector permanecer en la cabina de votación al tener que marcar y escribir números para elegir a sus representantes, situación que alargaría el acto de sufragio. Porque las formas de candidatura están ligadas directamente a las formas de votación. Entonces, si usted plantea listas cerradas y bloqueadas,
lo que va a tener son 3 marcas. Si usted plantea listas cerradas, no bloqueadas, con doble opción preferencial, va usted a pasar, como sucede en la actualidad, de 3 marcas a 7 marcas. Entonces, el tiempo de marcas al interior de una cabina de votación es más del doble. Por tanto, eliminando ese tiempo que el ciudadano debe marcar, ¿no es verdad? Vamos a reducir a menos de la mitad el tiempo del ciudadano en la cabina de votación. Y eso va a tener un impacto directo en la reducción de los tiempos de sufragio, en la reducción de los tiempos de espera, y va a acelerar el flujo de electores al interior del local de votación. La eliminación del voto preferencial es un tema pendiente en la agenda del Congreso de la República, considerando que inicialmente su eliminación fue rechazada junto a la aprobación de la paridad y alternancia al 50%. Sin embargo, aún existen iniciativas legislativas que buscan su erradicación. Vamos con más información. Les comentamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona Postigo, ha invocado al Colegio de Abogados como a las facultades de Derecho de las universidades públicas a elegir sus representantes ante el Pleno del ente electoral. El presidente del JNE, Víctor Ticona, invocó al Colegio de Abogados de Lima y a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas a elegir a la brevedad a sus respectivos representantes ante el Pleno del organismo. Recordó que el periodo del representante del CAL, Raúl Chanamé, venció el pasado 4 de julio, mientras que el de los decanos de las universidades públicas, Ezequiel Chavarri, el 6 de septiembre. Dichas instancias deberán elegir en votación secreta a sus representantes por un periodo de 4 años. Por su parte, la Junta de Fiscales Supremos sí cumplió con este procedimiento al reelegir a su representante Luis Arce, por lo que el Pleno actual cuenta con 3 miembros. El titular de la entidad manifestó que esta elección es fundamental para impartir justicia electoral en los comicios en marcha. Así también para las decisiones que se tomen en el Pleno, las cuales necesitan del quórum mínimo de 4 miembros. Uno elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y uno por las universidades privadas. Los protocolos de bioseguridad para las próximas elecciones generales del 2021 serán claves para garantizar la salud de los ciudadanos que acudan a votar. Por tal razón, OPI elabora estos protocolos. Tenemos un informe. Para pasar y va Cueva y pinta bien en el área Ruidías, la tiene Cueva, en el área Ruidías, la pelota para Jefferson, Si un estadio fue escenario de celebración por la victoria de nuestro equipo, ahora, en ese mismo escenario, celebraremos el triunfo de la democracia. Estadios, coliseos, plazas, espacios amplios, abiertos y ventilados serán parte de los locales y áreas dispuestas por la OMPE para el desarrollo de la jornada electoral. Parques, estacionamientos, coliseos, estadios, canchas en general, que nos permitan que el ejercicio del voto sea en espacios abiertos. Si en un aula habían 2 mesas, ahora habrá solo una, y en el aula contigua, ninguna. Ese criterio va a cambiar en esta elección. Vamos a meter el menor número de mesas posibles en el mayor número de locales. En las 2 primeras horas votarán los electores vulnerables y de mayor edad. Luego se ordenarán por el último dígito del DNI. Tenemos que generar las condiciones y a partir de las 9 de la mañana, porque estas serían las 2 primeras horas, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, trabajar en franjas horarias que vayan ordenadas a partir del último dígito de tu DNI, de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, que es cuando se cierran los locales de votación. Protocolo que es responsabilidad del votante seguir al pie de la letra. Poder tener los protocolos claros, para que mañana más tarde alguien diga, oye, yo no me enteré, yo no sabía, no. 9 meses antes de la jornada, 8 meses antes de la jornada, van a saber a qué hora le corresponde votar.
nosotros tenemos que comprometernos y apoyaremos con unas campañas de sensibilización que permita que los ciudadanos sepan a qué hora deben ir a votar, porque esa es la hora que nosotros garantizamos que podemos cuidarlos y con eso ellos cuidar a lo que más quieren. El jefe de la OMPE también se refirió al voto electrónico no presencial que se plantea implementar para los peruanos en el extranjero, Fuerzas Armadas y policiales. El voto electrónico no presencial nosotros lo estamos concibiendo a nivel de piloto para dos públicos objetivos que son fundamentales. Peruanos residentes en el exterior y la gente que nos defiende, que pone el pecho por nosotros. Nuestros héroes día a día, que son los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Pero el futuro electoral avisora más cambios y avances en bien de la ciudadanía. Creemos que tenemos que ir trabajando en modificaciones legales, pero estoy seguro que pensando en la elección del 2022, las elecciones regionales y municipales, que son aún más complejas que estas todavía, debemos tener ya implementados mecanismos, pilotos, de lo que en otros países se llama voto en casa, que significan que se montan mesas, que son mesas itinerantes, mesas que se colocan dentro de determinados vehículos de la organización electoral, acompañados por la policía, por las Fuerzas Armadas, por los miembros de mesa y obviamente por los personeros de los partidos políticos y los medios de comunicación también, y se acercan al domicilio de cada una de las personas que se preinscriben. La confianza será fundamental para que los electores acudan a las urnas este 11 de abril, seguros de que los cuidamos, pero cumpliendo también lo que a cada uno le corresponde para cuidar de los demás. Bien amigos, es momento de una entrevista aquí en JN Noticias. Ya tenemos al doctor Ernesto Cuadros Vargas, él es fundador y expresidente de la Sociedad Peruana de Computación. Vamos a hablar sobre la viabilidad del voto electrónico no presencial en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, es un placer saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Pamela. Un gusto estar en tu programa. Bien, también. doctor, para iniciar consultando qué tan viable y fiable es el voto electrónico no presencial que ha desarrollado OMPE. Mira, yo lo he revisado parcialmente hace algún tiempo y lo que habían propuesto estaba bastante confiable, realmente estaba bastante confiable y creo que es un camino que vale la pena seguir, es un camino que vale la pena explorar para poder salir, digamos, del atraso de lo que siempre hemos hecho, ¿no? Tan rudimentario, digamos, y aprovechar este empujón que la pandemia nos está dando, ¿no? Para convertirlo en una realidad. Es un buen momento en todo caso para aplicar el voto electrónico no presencial. Sin embargo, nos gustaría también que nos comentara qué certificaciones y auditorías necesita este mecanismo para que pueda ser aplicado y que realmente brinde la seguridad correspondiente, tratándose de un proceso bastante grande, complejo a nivel nacional en las elecciones internas. Sí, mira, hay varios niveles, ¿no? Porque una cosa es el software propiamente dicho que va a controlar esto. Otra es el sistema de comunicaciones que podría utilizar. Otra es cómo es que envía la información, si es que la tuviese que enviar, porque si tú escribes un número 100, digamos, el 100 no viaja como 100, sino que pasa por un proceso de protección de esa información que se llama encriptación. Listo. Entonces, hay mecanismos de encriptación súper seguros, que son los que utilizamos en este momento para leer correo electrónico, por ejemplo, que no son nada hackeables, o sea, son básicamente muy, muy complejos de hackear. Entonces, es muy aventurado cuando alguien aparece y dice, eso podría ser hackeado y podrían robarse las elecciones y cosas por el estilo. Es un poco irresponsable decir algo así, ¿no? Si es que es algo que está bien hecho por gente de computación que sí sepa, digamos, sobre esas tecnologías, ¿no? Cabe resaltar además que OMPE ya tiene experiencia en este aspecto en instituciones y en colegios profesionales. Sí, claro. Bueno, puede ser que la experiencia, digamos, de haberlo utilizado no significa necesariamente que eso garantice que la información no sea,
afectable, digamos, ¿no? O sea, no pueda ser mutable, ¿no? Entonces, lo que hay que revisar es el tema de la seguridad, cómo es que se guardan los datos, si es que, por ejemplo, nosotros instalamos el software en un determinado computador y ese computador no tiene salida de internet, es básicamente una isla y solamente cuando vuelve a OMPE es que yo lo conecto y saca esa información. Y esa información podría salir encriptada también, lo cual significa que no es que salga y alguien va a poder leer la información que yo guardé ahí, sino que puedo colocarle una llave, o sea, es como un código de desencriptación, Claro. que solamente con ese código se pueda desencriptar. O sea, no es tan fácil como copiar, digamos, algo, un texto desnudo, digamos, sin ningún tipo de protección, ¿no? Hay mecanismos suficientes como para proveer un buen nivel de seguridad en todo esto, ¿no? Maneras de proteger la información y en este caso el voto de los ciudadanos y militantes de diferentes organizaciones políticas. Doctor, ¿cómo sería este proceso, este procedimiento del voto? ¿Cómo se verificaría la identidad del elector? ¿Cómo se tendría esta capacidad? Para que nos explique más o menos cómo sería el día del sufragio. Mira, podríamos hacerlo... si fuese, vamos a un paso intermedio primero, ¿no? O sea, en Lima ya se han estado utilizando algunas cabinas de voto electrónico y lo que se hacía era para poder verificar, digamos, también entrego un papelito, ¿no? Y entonces hacen el conteo en la mesa y después se hace el conteo electrónico, ¿no? Claro. Si fuese totalmente electrónico, estamos hablando de llegar al nivel de confiabilidad que tiene un banco hoy en día, ¿no? Básicamente, si es que alguien está en contra de esto, esa misma persona debería estar cuestionando que se puedan hacer transacciones seguras a través de banca por internet, digamos, en estas plataformas que tienen los bancos, ¿no? O sea, pero no vemos que hay cuestionamientos hacia ese lado, ¿no? Lo cual significa que por ese lado, digamos, por el lado de los bancos sí se ha aceptado. Todo el mundo paga de repente su luz, su agua, su teléfono por internet, pero cuestionamos por el otro lado, ¿no? Y básicamente deberíamos estar usando la misma tecnología, con lo cual no es muy coherente ese cuestionamiento, ¿no? A mí me parece que quienes lo cuestionan, por ahí hay algún otro interés, ¿no? de por medio, no es el tema tecnológico, o de repente también es un desconocimiento, ¿no? de qué tan protegida puede estar la tecnología en este aspecto, y en ese desconocimiento preferimos que no sea algo tan sofisticado que no lo pueda controlar alguien que de repente es de otra profesión, ¿no? Claro, ¿y cómo emitiría cada persona su voto? ¿De repente le llegaría un código personal a cada persona a través del teléfono Claro. y luego ingresaría a otra plataforma web para emitir el voto? Sí, mira, lo primero que hay que hacer es verificar que quien está ingresando es quien dice Claro que ser, sí. ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitaríamos, por ejemplo, que OMPE tuviese registrado y confirmado y verificado, digamos, el celular de una determinada persona, ¿no? Entonces, hay un paso previo, ¿no? Entonces, en ese paso previo, yo entro y digo, mira, sabes que yo me voy a registrar con este correo electrónico, por ejemplo, a una plataforma nacional, digital o algo así, y este es mi número de celular. Muy bien. Hasta ahí yo no he verificado que ese número de celular sea de esa persona. Entonces, como nosotros ya tenemos el contacto directo con las operadoras de telefonía, podríamos efectivamente verificar si es que ese celular está registrado con ese DNI de la persona que dice ser. Si es que está registrado, el proceso de verificación de la identidad ya lo hizo la empresa de telefonía y listo, ya no necesito hacer más verificación, ¿correcto? En el caso de alguien que me pusiese un celular por ahí que no encaje, necesito hacer una verificación más, ¿no es cierto? Entonces, de repente podríamos disparar de forma automática una videoconferencia como esta, donde digamos que tú fueses la persona de que está haciendo la verificación, que estás hablando con Ernesto. Entonces, a tu costado podrías tener por única vez la verificación con RENIEC y verificar que esta persona sí encaja. Ah, ya, entonces esta persona tiene tal celular. Señor, le vamos a mandar un código, a ver, díganos qué código es, y con eso verificamos que la persona realmente posee el celular a su mano. De ahí para adelante, ya sabes que ese celular pertenece a Ernesto, y la próxima vez que yo le tenga que enviar un código ya no tienes que verificar básicamente nada, ¿no? Claro, sin embargo, es un tema que implicaría también tiempo y recursos económicos, seguramente también de personal que se dedique a hacer esa verificación. Sí, pero considera también que hay un gran número
que va a tener la verificación hecha de forma automática, ¿no? Porque el hecho de que tengas tu celular registrado con tu DNI ya me solucionó el problema, ¿no? A ti, por ejemplo, si tienes un celular registrado con tu DNI, ya no hay que llamarte, ¿no? Claro. Ya puedo verificarlo de forma directa, ¿no? Listo. Entonces, no es el 100% de personas que tienes que verificar, ¿no? Claro, se entiende. Un número muy, muy reducido, que son aquellos que van a presentar un celular que no corresponde al que está registrado en la operadora de telefonía, ¿no? Doctor, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría que nos comente la accesibilidad de peruanos al Internet, porque existe todavía una brecha bastante grande. ¿Cómo se solucionaría si se tendría una eventual elección interna de alguna organización política? Mira, hay soluciones para eso. De hecho, en la mañana estuve en una reunión con personal del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está planeando tener algunas salidas a través de un hub satelital que pueda cubrir todo el territorio nacional. Si tú consigues cubrir todo el territorio nacional, ya no tienes ese problema que tú acabas de decir, ¿no? La otra salida es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que básicamente estuvo desarrollando el tema bueno, tiene pues los contactos con todas las operadoras de telefonía, pero hay muchos lugares en el país, digamos, que no están como iluminados, digamos, por señal, ¿no es cierto? Entonces habría que desarrollar un poco más ese tema de conectividad, de llegada, digamos, de penetración, tanto por internet como por temas de celular, que ambos nos podrían ayudar a resolver este problema. Otra salida que también existe es que el Perú tiene un satélite, ¿no? Pero es un satélite de observación, y ojo con esto porque yo también he escuchado muchas veces críticas con relación al satélite diciendo que no servía, y es un satélite de observación, ¿ok? Hay otro tipo de satélite que son satélites de comunicaciones. Bolivia tiene un satélite de comunicaciones, claro, y no tiene un satélite de observación como el que tiene Perú. Y sin embargo, Perú tiene un convenio firmado con la Agencia Boliviana Espacial, por la cual nosotros podemos hacer uso del ancho de banda que tiene ese satélite de comunicaciones boliviano, y ellos pueden hacer uso de las imágenes producidas o capturadas por nuestro satélite de observación. Entonces, lo curioso es que ese satélite boliviano básicamente cubre toda América Latina, o sea, tiene cobertura para toda América Latina, y está vendiéndole datos, por ejemplo, a países como Colombia, lo cual significa que cubre todo el territorio peruano también. Exacto. Entonces es cuestión Esa sería una alternativa, en todo caso, para disminuir esta brecha de acceso a Internet que tenemos en el país. Sí. Y necesitamos también, nosotros de forma muy seria, pensar en tener un satélite de comunicaciones geoestacionario. Y eso significa que permanezca siempre encima del territorio peruano, ¿no? El que tenemos actualmente gira, ¿no? Sí, Entonces, sí. No un tema que todavía queda pendiente y que seguramente lo abordaremos en su momento. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchísimas gracias a ti. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Cabe resaltar antes que lo que se ha hablado en este programa respecto al voto electrónico no presencial es referente a las elecciones internas de las organizaciones políticas, porque recordemos que el Congreso le ha dado esta facultad a OMPE para la realización de estos comicios internos. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Queridos amigos, muchas gracias por continuar en JN TV. Ahora les comentamos que el Ministerio de Educación informó que las universidades públicas tendrán 15.000 nuevas vacantes en el año 2021, las cuales se priorizarán en las regiones. Además, esta importante iniciativa generará más empleo en el sector. El Ministerio de Educación anunció que para el próximo año se brindarán 15.000 nuevas vacantes en las universidades públicas del país y que las regiones serán quienes tengan la prioridad en la distribución. Jorge Mori, titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, indicó que Loreto, Puno y otras regiones circundantes a las universidades públicas con licencia denegada tendrán preferencia en la ampliación de la oferta universitaria. La implementación de las nuevas vacantes demandará una inversión de 88 millones de soles, dinero que ya está presupuestado en el artículo 53 del proyecto de ley del presupuesto del sector educación enviado al Congreso de la República y que está a la espera de su aprobación. Mori destacó que esta medida también generará la contratación de nuevos docentes y otras adquisiciones, para lo cual los rectores desarrollarán los respectivos instrumentos de gestión.
El Ejecutivo aprobó el pago adelantado para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19, así lo anunció el premier Walter Martos. Veamos. El premier Walter Martos informó que el Consejo de Ministros emite hoy un decreto de urgencia que facilite el marco legal para el pago adelantado de vacunas contra el COVID-19. A través de una conferencia de prensa desde Lambayeque, el jefe del gabinete ministerial precisó que en la actualidad el gobierno no está facultado para realizar el pago anticipado por una adquisición. Agregó que el gobierno realiza gestiones para tener la vacuna contra el coronavirus y que las negociaciones más avanzadas son con 2 laboratorios que están pidiendo un anticipo de pago. Asimismo, el Poder Ejecutivo creó una comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamiento contra el coronavirus. De acuerdo con la Resolución Suprema número 079-2020-RE, ese grupo de trabajo es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En Chepén se retomaron obras para la construcción de infraestructuras educativas que se habían paralizado por la pandemia. Este es el informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. En medio de la pandemia, a consecuencia del coronavirus, los pobladores del centro poblado Santa Rosa, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, ven que uno de sus sueños se va cristalizando. Después de una larga espera, por fin inició la construcción de la institución educativa inicial 1604 Santa Rosa. En la colocación de la primera piedra estuvo presente el vicegobernador de La Libertad, Eber Cadenillas. De la educación. Y es por esa razón que a este colegio se le ha priorizado con la finalidad de que se inicie el proceso constructivo. Los pueblos y las autoridades cosechan el esfuerzo que han venido desarrollando para la ejecución de este proyecto. Este importante proyecto que lo realiza el gobierno regional de La Libertad tiene una inversión de más de 2 millones de soles y se ejecutará en 65 días calendarios. Por su parte, el alcalde del distrito de Pueblo Nuevo, Alberto Aguirre, mostró su satisfacción de que las autoridades regionales hayan tomado en cuenta a los niños de esta jurisdicción. Los alcaldes estamos para eso, continuar, hacer la continuación de los esfuerzos de los alcaldes anteriores que habían hecho, como la directora, el alcalde de Centro Poblado, también sus esfuerzos, y continuamos, todos empujamos al carro para que se haga realidad esta obra, ¿no? Santa Rosa está bendecida por Dios, porque... De esta manera, los niños que inician su primera formación de aprendizaje al término de esta pandemia y del estado de emergencia, por fin podrán estudiar en una moderna infraestructura educativa tal y como se merecen. Nos encontramos ya conectados con el doctor Oscar Urbiola para abordar el tema de la comisión especial encargada de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Recordemos que él es expresidente del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma. Un gusto estar en su programa. Doctor, para que nos comente primero la importancia del Tribunal Constitucional en nuestro país. Bueno, en un Estado constitucional y social de derecho, es muy importante la existencia de un tribunal constitucional. Máxime en una democracia donde solo tenemos un sistema unicameral, es importante que las leyes que salen tanto del Congreso como los decretos legislativos que pueden tener origen en el Ejecutivo y las ordenanzas tanto regionales como municipales y cualquier otro dispositivo de rango legal puedan ser revisadas en el proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Su importancia en el Estado constitucional, democrático y social de derecho es fundamental para garantizar la plena vigencia de la Constitución y fundamentalmente de los principios e instituciones consagradas en nuestro ordenamiento constitucional. Efectivamente, y la elección de los miembros que pertenecen a esta institución tan importante en nuestro país también es importante y tiene que ser totalmente transparente. En su mayoría ya el mandato de estos miembros está vencida y recientemente se ha aprobado una nueva metodología para aprobar a sus miembros en el Congreso de la República. ¿Si podría explicarnos cuál sería? No,
La importancia del tribunal que está bien establecida es, sobre todo en un sistema democrático. Claro que sí. Y obviamente la institución está conformada por 7 miembros, y la elección de estos 7 miembros es muy importante porque son los que van a darle vida a esta institución dentro del marco constitucional. Y para eso necesitamos que los 7 magistrados del Tribunal Constitucional no solamente estén capacitados en la función, digamos, jurisdiccional y sobre todo con una formación jurídica. Creo que fundamentalmente la trayectoria que presenten quienes van a asumir esta función en la vida personal y pública debe ser impecable, intachable. Y eso solamente se va a poder, digamos, asegurar en la medida en que quienes postulen sean debidamente examinados ante la comisión especial que se ha formado en el Congreso, que como sabemos el Congreso es el único organismo encargado de seleccionar y luego nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto no quiere decir necesariamente que la decisión del Congreso pueda estar sesgada hacia intereses partidarios o exclusivamente, digamos, de militancia política en algún partido. Los magistrados necesitan una formación jurídica y además un pensamiento ideológico que pueda garantizar que una carta política como es la Constitución sea interpretada debidamente. De tal manera que la labor que tiene ahora el Congreso de la República es de alta responsabilidad y ojalá se pueda cumplir no solamente en el tiempo oportuno, sino garantizando la transparencia a fin de que se dé como resultado que quienes salgan elegidos y vayan al Pleno del Congreso para obtener la votación por lo menos de 87 votos, que es una votación calificada, sean los que verdaderamente merecen estar en el Tribunal Constitucional para garantizar esa estabilidad democrática, porque sabemos que el Tribunal Constitucional, incluso en los procesos competenciales, es el que dirime las competencias cuando se producen conflictos entre los distintos poderes del Estado. Claro que Ahí sí. Otra importante y relevante función, ¿no? Así es. Doctor, ¿cómo se realizaría esta elección? Porque se habla de la meritocracia, pero también se habla de los 2/3 de votos que tienen que alcanzar los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se realizaría? ¿Se estaría hablando realmente de una meritocracia, de que se haga por su perfil profesional, por su perfil laboral, por su experiencia? ¿O finalmente acabaría en lo mismo que se ha visto anteriormente en el Congreso de la República en la elección del Tribunal Constitucional? Bueno, en realidad no debe preocupar el hecho de que en definitiva sea el Pleno el que decida con su veto quiénes van. Esta elección en realidad tiene bastante de decisión política. No olvidemos que la Constitución es una carta política y que si es el Congreso el que va a elegir, obviamente tiene que haber por eso mismo, la comisión que tiene esta función está integrada por representantes de cada una de las fuerzas políticas. Efectivamente. No vamos a poder desligar, y creo que sería una utopía pensar de que esto no tenga un ingrediente político. Lo tiene, pero el hecho de que en la primera etapa tengamos un concurso meritocrático va a garantizar, si se lleva adelante con bastante transparencia y con reglas claras que deben conocerse a priori, con un reglamento que se debe debatir y aprobar, vamos a tener la garantía de que por lo menos quienes llegan a la última etapa antes de entrar al Pleno son los que tienen todas las condiciones para poder llegar al Tribunal Constitucional. La decisión final, obviamente, cuando va al Pleno, y la necesidad de obtener 87 votos en un parlamento que tiene 130 congresistas y donde hay 9 bancadas políticas, tienen que ser necesariamente políticas, eso es indesligable, pero por lo menos la lista de quienes lleguen al final, al Pleno, debe ser de aquellos que realmente han probado no solamente su honestidad, sino sus méritos.
y hasta ahí podríamos decir la meritocracia, y luego ya es una decisión política. Claro. Esto no tiene por qué preocupar, porque en otros sistemas, para citar el colombiano, el chileno, el Tribunal Constitucional está compuesto de manera tripartita. Un tercio lo elige el Ejecutivo, un tercio el Congreso de la República, en elección obviamente política, y un tercio el Poder Judicial. Lo mismo ocurre en Colombia y en otros países, como España, por ejemplo. Siempre va a haber una decisión política, pero cuando se establece un sistema como el nuestro, donde primero hay un concurso, porque antes había una invitación, ahora estamos regresando al concurso que había antes. Yo fui el último en ingresar al Tribunal Constitucional bajo el sistema de concurso y finalmente llegué al Pleno y en el Pleno obtuve la votación. Hay un ingrediente político al final, claro, obviamente, pero eso tampoco quiere decir que quienes salen elegidos con una decisión política van a tener que obedecer los designios de quienes los eligieron. Definitivamente. Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen el deber de ingratitud para quienes los eligieron. Efectivamente. Que es toda una teoría que tiene su origen en Francia con Robert Badinter. Los magistrados que sean elegidos por una decisión política en el Congreso de la República están obligados a ser ingratos con quienes los eligieron y solo ser gratos con la función que se les está asignando, que es ser los garantes del orden constitucional. Efectivamente, tienen que ser leales con la Constitución Política del Perú en todo caso. Doctor, ¿qué tan urgente y necesario es que se elijan ya a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, considerando que en su mayoría ya tienen el mandato vencido y que además ellos no pueden abandonar el cargo, puesto que la norma establece que si tienen el mandato vencido no pueden retirarse hasta que vengan sus reemplazantes? Bueno, no es la primera vez en que magistrados del Tribunal Constitucional tienen periodo vencido y se mantienen en funciones. Debo recalcar que lo que establece el artículo 10 de la Ley Orgánica, que obliga a los magistrados con periodo vencido a mantenerse en el cargo hasta que tomen posesión los elegidos por el Congreso, no es un privilegio ni digamos, un favor que permite o les beneficia a los magistrados para mantenerse en el cargo con el sueldo y todas las prerrogativas. Es una garantía para que en ningún caso el sistema de control constitucional deje de funcionar. Los magistrados del Tribunal Constitucional no tienen accesitarios, no tienen suplentes ni provisionales que puedan, en el caso que dejen el cargo, asumir esa función. Por lo tanto, la disposición del artículo 10 es una disposición que constituye una garantía para el pleno funcionamiento del sistema de control. Y ahora, los incumplimientos no han sido por parte del tribunal, los incumplimientos han sido por parte del Congreso de la República. Efectivamente. O sea, que en este caso, el Congreso de la República lo único que tiene que hacer es llevar este proceso de manera transparente, con los plazos adecuados, y ojalá podamos conocer el reglamento que se tiene que debatir, que sabemos que hay un proyecto y se tiene que aprobar en el Pleno, pero ojalá ese reglamento garantice un proceso transparente y que permita que quienes lleguen al Pleno sean los más capaces y los más honestos. Así es, doctor. Y la ciudadanía tiene que permanecer vigilante también. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. No, a usted. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Bien, amigos, hoy tenemos otro encuentro con Carolina Díaz y su agenda cultural. Buenos días, Caro, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días. De hecho, tenemos algunas recomendaciones que vamos a desarrollar a continuación. Vamos contigo. Bien, comenzamos hoy miércoles contándoles que el Colegio Villa Caritas y San Pedro, en conjunto con la Universidad de Lima, pone a disposición de todos el estreno de su película No tienes mi voto. Esta película se da con el objetivo de reunir fondos para la construcción del hogar permanente Casa de Todos, que actualmente acoge en la Plaza de Hacho a más de 120 personas en situación de calle del centro histórico de Lima. Esta película aborda el tema del liderazgo en el país, haciendo preguntas de cómo
quién es un verdadero líder, el más fuerte, el más inteligente, el más popular. Esta historia refleja y se narra en un contexto de elecciones escolares. No tienes mi voto ya ha sido escrita y protagonizada por alumnos de la promoción 2019 de Villa Caritas y San Pedro y cuenta con la participación del actor reconocido Bruno Odar. La película, como sabemos, se estrena este sábado 19 de septiembre a las 7 de la noche y estará disponible hasta el lunes 5 de octubre en Tondero y Netsum. Podrán ingresar a la página www.netsum.com/casa de todos y podrá verlo en estos días que hemos mencionado, haciendo tan solo un donativo para que puedan apoyar en este proyecto de construcción. Bien, por otro lado, la Municipalidad de Lima los invita ya que dará un taller virtual gratuito de clown. Esta iniciativa se da porque quieren incentivar a los jóvenes a que formen parte de este taller. Se llevará a cabo los viernes de 7 a 8 de la noche con el apoyo del voluntariado Caja Clown. Como vemos en imágenes, con esta técnica podrán animar a los jóvenes a cargo de la profesora Susana Arana. Esta iniciativa tiene como fin ser un espacio de relajación en los tiempos de pandemia, así como también desarrollar el talento de los jóvenes. Asimismo, culminar las clases, los estudiantes recibirán una constancia de participación por parte de la Municipalidad de Lima. El taller comenzará este 11 de septiembre y se realizarán a través de la página de Facebook Lima Joven. Así que los que deseen inscribirse pueden ingresar a la página de la Municipalidad de Lima, llenar un formulario y está hecha la inscripción. Bueno, eso fue todo aquí en Agenda Cultural. Nos vemos el viernes. Cambiando el tono de la información, estamos ahora conectados con la Agencia de Noticias Andina, que nos tiene el reporte oficial y las noticias de la COVID-19. Adelante, Ana Bendezú. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Hoy el Consejo de Ministros aprobará un decreto de urgencia para que facilite el marco legal para el pago adelantado de vacunas contra el COVID-19, según lo anunció en la previa el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Señaló que en la actualidad el gobierno no está facultado para realizar dicho pago por una adquisición. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, señaló que la actividad económica en nuestro país se recupera y se acerca a los niveles que tenía al inicio de la pandemia del coronavirus. Refirió que hay indicadores como el de la producción de electricidad que demuestran este repunte. El Ministerio de Cultura aprobó el protocolo sanitario para las actividades escénicas como parte de la fase 3 de la reactivación económica. Así se podrán desarrollar actividades de creación, reproducción y producción escénica, como ensayos artísticos, actividades formativos, entrenamientos, talleres virtuales para la producción, distribución y consumo de artes escénicas que se mantengan sin público. El gobierno de Japón y el Fondo Contravalor Perú-Japón donaron al gobierno peruano 3.000 mascarillas, 3.000 pares de guantes, 2.000 mamelucos, 1.000 lentes de seguridad, 1.000 filtros de respirador, 500 protectores faciales, 25 generadores de energía portátil, entre otros, los que ayudarán al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del país ante la pandemia del coronavirus. Los equipos fueron entregados al INDECI. La ciudadela de Machu Picchu compite por ser la mejor atracción turística líder de Sudamérica en los premios World Travel Awards 2020. Hasta el 24 de septiembre a las 7 de la noche los peruanos tendremos la oportunidad de votar. Para hacerlo, debe registrarse en el portal web de World Travel Awards. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Atención con la siguiente nota porque una mala higiene al usar lentes de contacto podría provocar contagio de COVID-19. El MINSA recomienda lavarse bien las manos con agua y jabón antes de colocarse o retirarse estos elementos ópticos. Una adecuada limpieza y desinfección de los lentes de contacto son fundamentales para evitar el contagio de la COVID-19, anunció el Ministerio de Salud.
advirtió que la mala higiene en tiempos de pandemia desencadenaría infecciones oculares, aparición de úlceras en la córnea y hasta ceguera como consecuencia de gérmenes atrapados, por lo que se recomendó usar lentes de montura para evitar riesgos. En el caso de que algunos opten por emplear lentes de contacto alternadamente, el MINSA enfatizó priorizar las medidas de desinfección de las manos y el rostro. También señalaron que es necesario cambiar periódicamente el producto desinfectante del estuche según el tipo de lente que se utilice y en todo momento verificar que los lentes de contacto queden limpios, sin restos de conservantes. El Indecopi activó mesa de trabajo con gremios empresariales dedicados al rubro alimenticio para garantizar las obligaciones en el servicio de delivery. El Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, activó la mesa de trabajo con gremios empresariales del rubro alimenticio, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones en el servicio de delivery por aplicativo, y así cumplir con las disposiciones establecidas por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. El Indecopi trabajará de la mano con estos gremios para dar cumplimiento a las obligaciones por parte de las empresas y repartidores. Además, Indecopi se ha sumado a las acciones de supervisión y fiscalización a los servicios de delivery por aplicativo que realizan las municipalidades distritales de Lima. En ese sentido, la institución podrá participar de los operativos conjuntos que éstas realicen a las empresas que brindan dichos servicios, principalmente los alimentos y otros productos. El Indecopi viene realizando coordinaciones con las autoridades competentes como el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción para cubrir vacíos legales que existieran respecto de los aplicativos por delivery. La lucha contra la COVID-19 se ha redoblado en el norte del país. En Trujillo se ha instalado un segundo consultorio móvil para pacientes con este mal. Veamos el informe de nuestros aliados de TV Cosmos. El distrito de Trujillo sigue ocupando el primer lugar a nivel de la región La Libertad con el mayor porcentaje de casos COVID-19. Y el distrito de La Esperanza le sigue con más de 5.130 contagios. La municipalidad presentó el segundo consultorio móvil para pacientes COVID-19. Este módulo de atención médica permitirá fortalecer la labor preventiva en salud, detectando a tiempo los casos positivos del coronavirus en el distrito de La Esperanza. Los consultorios móviles están contratados el personal médico. En este consultorio va a haber también 2 médicos, va a haber 2 enfermeras y ellos están programados hasta el 31 de diciembre su contrato, es decir, van a estar desde el consultorio 1, ya viene trabajando hasta diciembre, y este consultorio va a estar también hasta el mes de diciembre. Luego evaluaremos para poder continuar ya con otro presupuesto para el próximo año 2021. El primer consultorio móvil fue puesto en marcha hace un mes y ha brindado atención a más de 6.000 pacientes con síntomas de COVID-19. En lo que respecta a la atención casa por casa, han contratado a 30 especialistas de la salud, quienes hasta la fecha han brindado más de 1.500 atenciones médicas preventivas. Es momento de nuestro bloque internacional. Debido a la reacción adversa de un voluntario, los ensayos de la vacuna para la COVID-19 elaborada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford fueron suspendidos. Veamos. Una pausa en los ensayos. La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford suspendieron las pruebas de la tercera fase de su vacuna contra la COVID-19. La interrupción se debe a la reacción adversa de un participante, quien presentó efectos secundarios nocivos, informaron ambas instituciones. El voluntario sería un habitante de Reino Unido quien sufre de mielitis transversa, un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal y que suele ser causado por infecciones virales o una respuesta inmunológica de cuerpo. La vacuna de Oxford y AstraZeneca es considerada una de las más avanzadas que se desarrollan en todo el mundo y se encontraba en la tercera fase, la cual una vez concluida recibiría la autorización de los organismos reguladores. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ya había anunciado los potenciales ensayos clínicos de la vacuna de Oxford en el Perú. Sin embargo, todo queda a la espera de lo que digan la farmacéutica y la Universidad de Reino Unido.
Alexei Navalny, opositor ruso que sufrió envenenamiento el pasado 20 de agosto, despertó del coma inducido en hospital de Berlín. Gobierno ruso descarta estar implicado. El opositor ruso Alexei Navalny, quien fue víctima de un envenenamiento, salió del coma inducido y dejará de manera progresiva la respiración asistida, aunque no se descartan secuelas por el grave envenenamiento que sufrió. Navalny fue envenenado el pasado 20 de agosto cuando se encontraba investigando casos de corrupción sobre la élite política de Rusia. Fue llevado a un hospital en Alemania por su familia para salvaguardar su vida. Por su parte, el gobierno indicó que no hay ninguna razón para acusar al Estado ruso de ser el causante del envenenamiento. Como se recuerda, Navalny ha sido encarcelado en repetidas ocasiones por encabezar manifestaciones contra el gobierno de Putin. Asimismo, intentó presentarse a las elecciones presidenciales del 2018, pero fue excluido por las condenas por fraude que pesaban sobre él, aunque el político aducía que era por decisión política que no lo dejan participar. En Bolivia ratifican la inhabilitación del expresidente Evo Morales como candidato al Senado. El político se encuentra actualmente asilado en Argentina y no podrá participar en los comicios del mes de octubre. Evo Morales quedó inhabilitado para ser candidato al Senado boliviano en las elecciones del 18 de octubre. Un juez constitucional ratificó el fallo argumentando que el expresidente no reside en el país, requisito para ser candidato a legislador. El exmandatario, que se encuentra exiliado en Argentina tras su dimisión en noviembre de 2019, arguyó que su residencia es temporal y forzada y que su lugar de vida era la región Cochabamba, por la que pretendía postularse al Senado. Aseguró, sin embargo, que acatará la decisión y no caerá en ninguna provocación porque su compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. La decisión llega tras el arranque de una inédita campaña electoral de perfil digital a causa de la pandemia de la COVID-19. Seguimos con información del país del sur porque la Unión Europea anunció que enviará un equipo de expertos electorales para observar los comicios de Bolivia, los cuales se desarrollarán este próximo 18 de octubre tras ser postergado en 2 ocasiones por la pandemia del coronavirus. La Unión Europea anunció que desplegará una misión reforzada para la observación de las elecciones generales de Bolivia, que se celebrarán este 18 de octubre, tras haber sido aplazadas en 2 ocasiones debido a la pandemia de la COVID-19, por lo que enviarán un equipo compuesto por 5 o 6 expertos para acompañar y apoyar unas votaciones pacíficas, creíbles, inclusivas y transparentes en el país latinoamericano. Asimismo, estos realizarán un análisis exhaustivo de los comicios. Una vez finalizado, la misión emitirá un informe con un análisis sobre cómo fueron las elecciones de acuerdo con la legislación, tanto internacional como nacional, y elaborará un conjunto de recomendaciones para su aplicación en votaciones futuras. Además, la Unión Europea aportará en el marco de su instrumento de contribución para la estabilidad y la paz una ayuda de 2 millones de euros al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, a fin de garantizar que los comicios respeten los estándares internacionales de comicios democráticos. A estos 2 millones se suma un presupuesto de 600.000 euros, que desde el instrumento de la Unión Europea para la Democracia y los Derechos Humanos se otorgará a organizaciones de la sociedad civil boliviana para que actúen como observadores nacionales del proceso. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos de elección popular. Como recordamos, él pretendía presentarse a la candidatura para la vicepresidencia. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó apartado definitivamente de la política de su país de cara a los comicios del 2021. Esto luego de que la justicia desestimara un recurso en el que Correa pedía anular la sentencia de 8 años de prisión por el delito de cohecho. El exmandatario, que vive en Bélgica desde 2017, expresó su inconformidad en su red social. La condena debería ser ejecutada tras un pedido de aclaración que todavía puede interponer la defensa de Correa, pero no cambiará el fondo de la decisión. El fallo ocurre en momentos en que Correa aspiraba a ser candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales de febrero. La justicia estableció que el exmandatario recibió sobornos a cambio de contratos con diversas empresas, entre las que se mencionó la brasileña Odebrecht.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indultó a 50 presos políticos. Sin embargo, según el Foro Penal, el país caribeño aún cuenta con más de 300 personas privadas de su libertad por razones políticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otorgó el indulto a 50 presos políticos. Sin embargo, aún el país tiene 333 personas privadas de libertad por razones políticas, manifestó la organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de estas causas en el país. El director de la ONG, Alfredo Romero, explicó que aunque el Ejecutivo anunció 110 medidas de gracia a las que denominó indultos, menos de la mitad de los beneficiarios mencionados en el decreto presidencial eran personas privadas de libertad que se consideraban presos políticos, mientras que en un caso se trataba de alguien que estaba detenido por delitos comunes. 110 indultos que están en la lista del decreto de Nicolás Maduro, solo 50 son presos políticos, 16 son personas excarceladas que tenían procesos pendientes, 7 son personas libres totalmente sin procesos pendientes y 37 no son encarcelados, sino personas perseguidas por causas políticas que tienen investigaciones pendientes. Eso suma 110. Dentro de los investigados, 26 presos políticos aún no cuentan con un proceso abierto, entre ellos varios diputados opositores que están exiliados en la clandestinidad o protegidos en sedes diplomáticas. El director del Foro Penal insistió en que el decreto significa la extinción de cualquier proceso judicial existente contra estas 110 personas y cree que los motivos detrás de estas medidas son netamente políticos, pues aseguró existen más casos de personas injustamente encarceladas que continúan tras las rejas. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en la edición de hoy de JN Noticias. Recuerde que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos con imágenes de Yauyos en Lima. Hasta mañana.